En esta oportunidad vamos a escuchar a David Beizaga, donde pues denunció que con el cambio de los 5 ministros no va a cambiar nada en el gobierno de Luis Arce Catacora. Para que exista cambio tiene que cambiar a Eduardo del Castillo, al ministro de Obras Públicas, a Iván Lima, y a la ministra Marianela Prada. David Beizaga mencionó que las elecciones primarias en el MAS y PSP van a ser cerrados y aquí saldrá el próximo candidato, que será Evo Morales. Hoy Evo es el único que puede garantizar la economía en Bolivia. Hoy las organizaciones sociales van a seguir luchando para hacer respetar la Constitución. Lo ha dicho claramente David Beizaga, que las próximas movilizaciones serán más radicales, y ha dejado claro que Lucio Quispe, Esteban Alavi no son militantes del MAS y PSP y no tienen ningún cargo dentro del instrumento político para convocar a algún congreso. Ha pedido a la militancia no dejarse engañar por este congreso trucho. Muchísimas gracias. Estamos junto al ejecutivo de la Federación Yungas Chapare, David Beizaga, quien se refiere al cambio de ministros del gabinete presidencial. Escuchemos. Indicado ya y lo hacemos reiterar por segunda vez. Luis Arce ha sacado 5 corruptos, 5 ladrones, 5 ministros y ha puesto a otros 5 corruptos a 5 ladrones. Absolutamente la gestión de gobierno de Luis Arce no va a mejorar en nada. Pero si Luis Arce hubiera sacado a lo que es al ministro Lima, al ministro del Castillo, al ministro de Obras Públicas y Marianela Prada, algo hubiera mejorado la gestión de gobierno de Luis Arce. Pero absolutamente con el cambio de los 5 ministros no va a cambiar nada. Reitero, y lo digo de manera clara, con nitidez. Actualmente Luis Arce está encubierto con un ministro Eduardo del Castillo y que por constitución no es ministro, es un ministro inconstitucional porque fue censurado por el Parlamento. Y un ministro censurado por el Parlamento no puede ejercer funciones públicas. El ministro Eduardo del Castillo tendrá un proceso penal por tomar acciones que no le corresponden, usurpación de funciones. Por otra parte, ministro Lima anteriormente ha denunciado en temas internacionales a Bolivia, y aquel que haya ido contra su patria no puede ser ministro. Otro ministro inconstitucional. Y el ministro de Obras Públicas, protector total de la corrupción. El claro ejemplo de ABC. Millones y millones de bolivianos se lo han robado y ahora todas las carreteras principales de los 9 departamentos de Bolivia están arruinadas con full baches y todos los transportistas son perjudicados. Y por otra parte, la ministra Prada es la operadora material intelectual de lo que está la DEA o el imperio en Bolivia. Las operaciones que están haciendo están dentro de los ministerios y ministerios dentro del Estado boliviano. Por eso nosotros de manera concreta y directa, como pueblo organizado, porque estamos en nuestro derecho, como organización social, de participar en políticas públicas, ¿no? Y cuando participamos en políticas públicas, rechazamos los accionarios del gobierno de Luis Arce, queriendo engañar al pueblo boliviano, indicando que ha cambiado 5 ministros para mejorar la gestión pública. No va a mejorar porque ha metido otros 5 corruptos que van a dañar la economía y la estabilidad económica del país. ¿Cómo les responde a Carlos Mesa sobre la propuesta de ley para las elecciones primarias que pide que sea abierta? ¿Qué opinión? Bueno, nosotros como organización social tenemos un proyecto político. El proyecto político del MAS y PSP, liderado por el hermano Evo Morales Ayma. Un proyecto político que tiene una agenda patriótica, un proyecto que garantiza la igualdad de oportunidad del campo y la ciudad y de todas las y los ciudadanos del pueblo boliviano. Nuestro proyecto político, todas las elecciones primarias por constitución se llevan cerradas. Nosotros a nuestros representantes del MAS y PSP elegimos con voto, como lo hemos elegido en Laucañe, para que Evo nuevamente sea nuestro presidente del MAS y PSP por una gestión más, por otra gestión más, en su momento lo elegiremos, pero también como militantes del MAS y PSP, como en el Congreso
de la Laucaña y en todos los congresos de los 9 departamentos han proclamado como su único candidato a las elecciones presidenciales 2025-2030 al hermano Evo Morales Saima, porque tiene una agenda que da seguridad social, estabilidad económica, estabilidad política a todas las organizaciones sociales, a todas las instituciones municipales, departamentales, a todas y a todas las y los bolivianos. Es muy importante evaluar, hermanas y hermanos bolivianos, la estabilidad económica es la vida que tiene cada ciudadano. Y el único quien garantizó la estabilidad económica, tiene un nombre, y ese nombre es Evo Morales Saima. David, la organización que ustedes representan está en el estado de emergencia debido fundamentalmente a las elecciones judiciales y aprobado la ley 164. Ahora, a la cabeza de Israel Waltari como presidente de la Cámara de Diputados, ha declarado leyes políticas, por ejemplo, la ley 073, 075. Si esto no se aprobase, ¿qué acciones van a asumir tomando en cuenta que ustedes han dado un ultimátum, ¿no?, como organizaciones sociales? De manera directa y concreta queremos decir, el gobierno nos está provocando. Nos está provocando porque está atentando a la constitución política del Estado. El tema de elecciones judiciales no entra en debate. Que los ex magistrados que ahora usurpan funciones que no les corresponde por derecho y sus acciones quedan nulos de pleno derecho, saben que por constitución van a ir a la cárcel. Van a ir a la cárcel porque están sacando plata que no les corresponde del Estado, están firmando documentos que no les corresponde por constitución. ¿Qué se hace en Bolivia? Esa naturaleza de esas personas que usurpan funciones, cárcel, por tomar acciones que no le corresponden. Por lo tanto, nosotros no vamos a cambiar nuestra postura de defender nuestra Constitución y la seguridad jurídica en el país, hoy y mañana, y siempre vamos a luchar para hacer respetar lo que por derecho nos corresponde. Tenemos derechos civiles y derechos políticos, y nosotros vamos a trabajar para hacer respetar la Constitución y para que vayan en cumplimiento a la Constitución a la cárcel esos ex magistrados que ahora usurpan funciones con la complicidad del gobierno de Luis Arce, de Iván Lima y Eduardo del Castillo. Entonces, ¿ustedes cumplirían el bloqueo de caminos si es que la Asamblea, en este caso, ha vencido los plazos de 30 días, no aprueba la ley 073, 075? Vamos a sorprender. Nosotros tenemos normas sindicales que en su debido momento vamos a socializar, pero nuestra movilización va a ser 3 veces mayor del bloqueo de caminos anteriormente desarrollados en defensa de el cumplimiento de la Constitución y cuidar la seguridad jurídica de Bolivia. Vamos a comunicar en su debido momento, pero reitero, nuestras movilizaciones van a ser 3 veces más radicales de la primera movilización que hemos hecho del 22 de enero de 2024 al 6 de febrero de 2024, ¿no? Por lo tanto, hermanas y hermanos bolivianos, es momento de cuidar la estabilidad social, la seguridad jurídica, pero sobre todo la seguridad y la estabilidad económica, que es el bien común para todas las y las familias bolivianas. David, hay un día el próximo 4 de mayo, donde, de acuerdo a las normas previstas por el Tribunal Supremo Electoral, donde se establece la inscripción de los partidos políticos y de la renovación de los directorios. ¿Qué va a pasar con el movimiento al socialismo, tomando en cuenta de que de la parte del movimiento al socialismo que ustedes representan han pedido que se respete el Congreso de la OCN? Sin embargo, el Tribunal Supremo Electoral ha recomendado que se haga un nuevo Congreso con todas las medidas conducentes. En ese escenario, ya los plazos se vencen. ¿Qué acciones ustedes van a asumir? ¿Se va a hacer un nuevo Congreso? ¿O qué otras medidas legales se va a asumir con relación a este tema? Porque la gente consulta y dice, de acuerdo a las normas previstas por el Tribunal Supremo Electoral, el día D es el próximo 4 de mayo. Para aclarar a toda la militancia del MAS y PCP y para todas esas autoridades que quieren pisotear la Constitución, el Congreso de la UCN es legal, legítimo y constitucional. Cumplió con una convocatoria que le ha permitido, según los estatutos orgánicos, ha sido aprobado en el Tribunal Supremo Electoral.
Luego, el Congreso se ha desarrollado con la supervisión del Tribunal Supremo Electoral, cumpliendo los estatutos orgánicos, cumpliendo la convocatoria, cumpliendo la ley de organizaciones políticas y cumpliendo nuestra Constitución, ¿no? Entonces, ninguna autoridad del país puede pisotear la legalidad del Congreso de la UCAeñe. Aquel que se atreva a pisotear está provocando. Evo va a ser y es candidato a las elecciones presidenciales 2025-2030 por Constitución. La presidencia del MAS-IPCP es de Evo porque el pueblo así lo decidió la militancia del MAS-IPCP. David, por último, el Pacto de Unidad que tiene afinidad con el gobierno ha convocado al Congreso del Movimiento Socialismo en los próximos, precisamente 3, 4 y 5, en la ciudad de El Alto. ¿Esto es legal, legítimo? ¿Qué acciones van a asumir ustedes? ¿Cuál es la percepción que se tiene si esto se concreta? La legalidad y legitimidad del Congreso de la UCAeñe no entra en debate. O aquella persona que esté ilusionado por ahí, que son empleados. Pero usted como periodista, ¿cómo me dice que son dirigentes esa? ¿Qué legalidad tiene Lucio? Ninguna. ¿Qué legalidad tiene Esteban Alavi? No es dirigente, no hay ningún documento que demuestre que Alavi es dirigente. No hay ningún documento. Guillermina no es militante. Entonces, ¿cómo usted puede decir como periodista que han convocado? ¿Bajo qué argumento orgánico, bajo qué argumento jurídico en el proyecto político pueden convocar? No tienen ninguna. Son empleados de Luis Arce, operadores de la corrupción de Luis Arce y cómplices de todos los tipos de corrupciones. Esos los que se están haciendo su show de confundir a la población boliviana y decimos no dejar engañarse por estos empleados y corruptos de Luis Arce. Bueno, lo único que ha hecho la gestión de gobierno de Luis Arce es atacar a Evo. Primero, inhabilitarle. Primero es quitarle su personería jurídica de Evo. No logran eso, es inhabilitar la candidatura de Evo. No logran de eso, quieren extraditar y hacer hermano Evo. Así nomás es el traidor de Luis Arce. Pero sabe que el mayor porcentaje del voto duro está con Evo al 100%. Y sabe que la población boliviana, que tuvo mejores días, mejor economía, dinero en el bolsillo, mejor condiciones de salud, mejor condiciones de educación, mejor condiciones de desarrollo productivo, está con Evo. Por eso el gobierno de Luis Arce no sabe qué hacer. Pero esto no es el gobierno de Luis Arce solo. Luis Arce es otro empleado de las embajadas norteamericanas que simplemente está cumpliendo el plan de los gringos para quitarle la vida del hermano Evo. Pero sabe que el pueblo está organizado, Evo es pueblo, Evo está con el pueblo y nunca lo vamos a dejar.